Petra, una antigua y misteriosa ciudad de piedra oculta en el desierto. Petra aparece prácticamente de la nada y luego desaparece rápidamente. Petra, en Jordania, es famosa por su extraordinaria belleza. Pero poco se sabe de esta vasta metrópolis o de la civilización que la construyó. El mayor desafío de Petra es su tamaño. Es una ciudad enorme y aún no hemos explorado ni un 2% de ella. Pero ahora los arqueólogos emplean las técnicas más modernas para resucitar a este pueblo olvidado. ¿Quiénes eran y por qué desaparecieron? No se sabe mucho sobre la vida diaria de la gente que habitaba Petra. Creo que la ciudad plantea un gran desafío a los arqueólogos. La única forma de descubrir por qué Petra fue abandonada es sacarla de la arena. Devolveremos la vida a los asombrosos monumentos de esta civilización olvidada para revelar qué le sucedió a la mayor ciudad perdida de la antigüedad. Al borde del desierto de Arabia se encuentran las ruinas de una metrópolis olvidada, Petra. Una de las mayores ciudades del mundo antiguo. Hace 2000 años, los reyes de Petra eran contemporáneos de gobernantes famosos como Julio César y vivían en tiempos de Cristo. Pero ¿por qué sabemos tan poco de esta gran civilización? Petra fue una de las grandes ciudades internacionales del mundo antiguo. Una ciudad prácticamente excavada en el lecho de roca arenisca. Esta gran ciudad está escondida al final de un sinuoso pasaje de casi 1,5 kilómetros de largo. Esta división natural en la roca se conoce como el Sig y conduce al monumento más famoso de Petra, el Tesoro. Esta elaborada tumba está profundamente excavada en la roca y nos resulta familiar debido a las películas de Indiana Jones. Pero es solo una parte de lo que aquí se oculta. Más adentro, en el centro de la ciudad, decenas de tumbas más se alinean en las paredes del acantilado, junto con un teatro con capacidad para más de 8000 personas. ¿Cómo pudo esta civilización llegar a ser tan poderosa como para construir estos extraordinarios edificios y dejar tan pocos registros sobre sí misma? Los primeros exploradores que tropezaron con Petra descubrieron una ciudad diferente a todo lo que habían visto. Un laberinto de extrañas cuevas y una impresionante arquitectura. Es la capital perdida de un antiguo pueblo nómada llamado los Nabateos. El arqueólogo Glenn Corbett investiga por qué crearon esta ciudad única. En realidad se ha descubierto muy poco de esta antigua ciudad, así que para los arqueólogos supone un auténtico desafío. Glenn se dirige al famoso tesoro de Petra. Cree que una pista de los orígenes de esta ciudad se encuentra en su arquitectura desconcertante. Este monumento está cubierto con características de diferentes culturas que no tienen nada en común entre sí. El tesoro de Petra es una estructura hermosa, pero desconcertante. Se pueden ver grifos sobre las columnas de estilo corintio, decoradas con guerreros que blanden hachas y águilas del dios griego Zeus. Pero en el centro hay una estatua que se asemeja a la diosa egipcia Isis, y en su interior, este monumento icónico es aún más extraño. Detrás de la fachada solo hay una cámara vacía. Quizás una sala de fiestas para los muertos. Y debajo de ella, los arqueólogos han descubierto la simple cámara funeraria de una familia rica y poderosa. ¿Podría el extraño diseño de estos monumentos revelar por qué se construyó tal ciudad?
Los antiguos cronistas describen a los nabateos como a los nómadas de Arabia. Pero Petra se parece más a una ciudad griega o romana al borde del desierto. Aquí vemos todos los elementos básicos de la arquitectura grecorromana clásica. Columnas, capiteles con decoración floral, los frisos decorados. Vemos el frontón, el tolos central, y entre todos estos elementos arquitectónicos vemos dioses, diosas y figuras mitológicas que no creo que tuvieran mucho sentido para los nabateos corrientes. Pero Glenn cree que hay un significado oculto en los monumentos de Petra que revela quiénes eran los nabateos y por qué construyeron esta ciudad. Y piensa que las respuestas están enterradas en el centro de la ciudad. Los nabateos apenas dejaron registros escritos, pero sí dejaron un gran tesoro arqueológico. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal el trabajo? Todo bien, ¿verdad? Hoy, los arqueólogos norteamericanos y jordanos exploran las enormes dunas de arena que cubren la ciudad. De aquí han salido una gran cantidad de cosas. Estos objetos de cerámica revelan que los nabateos eran ricos y sofisticados. Muy bien. Esto, por ejemplo, es una pieza muy bonita de cerámica nabatea, pintada. Es muy fina, casi tanto como una cáscara de huevo. Una característica propia de los nabateos durante su apogeo. El gran volumen de material hallado en Petra revela que hace casi 2000 años la sociedad nabatea cambió radicalmente. Estos nómadas decidieron construir un nuevo tipo de ciudad, casi de la noche a la mañana. Es realmente increíble la cantidad de cerámica que encontramos en los yacimientos arqueológicos, pero especialmente en grandes ciudades antiguas como Petra. Caminando por ella puedes encontrar miles y miles de fragmentos. Entonces, ¿qué llevó a los nómadas de Petra a convertirse en urbanitas? Los antiguos cronistas cuentan que la ciudad se encontraba en la ruta comercial más grande del mundo, a través del desierto hasta el mar Mediterráneo. Los nabateos se establecieron aquí para controlar este comercio de incienso, especias y textiles, haciéndose extremadamente ricos. Decidieron invertir su dinero en crear increíbles obras maestras, inspirándose en el arte griego y romano para embellecer Petra. Entonces, ¿abandonaron los nabateos su antiguo estilo de vida? La cerámica de Glenn proviene de un santuario llamado el Templo de los Leones Alados. Los descubrimientos hechos aquí revelan que fue erigido en honor a una poderosa diosa nabatea llamada Al-Uza hace 2000 años. Este templo, por lo que sabemos, fue construido cuando la ciudad estaba en expansión gracias a un importante programa de construcción. Glenn y sus colegas siguen intentando recomponer el aspecto de este templo sagrado, pero han descubierto que esconde un secreto. Puede que el edificio parezca griego o romano en el exterior, como muchos de los edificios de Petra. Pero el central se basa en un antiguo diseño árabe. Muchos de los elementos decorativos del templo son en realidad más comunes a la arquitectura griega y romana. Pero eso solo en la fachada, porque el templo en sí era similar al resto de los templos espirituales nabateos. Está dedicado a la diosa nabatea Al-Uza. Los nabateos construyeron un nuevo tipo de ciudad que fusionaba la cultura nómada árabe con nuevas ideas procedentes de Grecia y Roma. Glenn cree que sus reyes pretendían anunciar su llegada al resto del mundo. Debemos recordar que cuando los nabateos construyeron esta ciudad, entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo, jugaban un papel muy importante en la economía y las rutas comerciales de la época. Y para convertirse en personajes históricos a nivel internacional, como Herodes y los Césares, Antonio y Cleopatra, ellos verdaderamente tenían que presentarse como iguales.
Petra surgió del desierto como el símbolo de una nueva civilización poderosa. Pero oculta un misterio. ¿Cómo pudo una metrópolis tan floreciente sobrevivir en un lugar tan inhóspito? Los arqueólogos creen que la respuesta está en el producto más preciado del desierto: el agua. ¿Pueden los nuevos descubrimientos revelar cómo los ciudadanos de Petra transformaron este mundo seco y polvoriento en un asombroso jardín del Edén? Petra, en Jordania, es una ciudad antigua y hermosa. En su apogeo controlaba una de las rutas comerciales más importantes del mundo antiguo. ¿Pero qué permitía a la ciudad sobrevivir al borde de un desierto? El arqueólogo David Graff investiga cómo los nabateos gestionaban su entorno. Petra tenía una población entre 10 y 20.000 personas y tenían que ser abastecidos con las necesidades básicas. Pero era mucha gente. David piensa que el secreto del éxito de Petra radica en la habilidad única de los nabateos para aprovechar el agua que tenían. Petra está rodeada de cañones como el Sig, canales naturales de agua modificados por los nabateos. Una tubería de agua apenas visible se extiende a lo largo de este sinuoso paso hasta llegar a la parte inferior de una talla erosionada. Hace 2000 años, estas gigantes esculturas representaban a camellos dirigidos por comerciantes que iban a hacer negocios. Estas tuberías conducían el agua potable al centro de la ciudad. Pero ¿cómo obtenían agua suficiente para mantener a decenas de miles de personas? Diez kilómetros al norte de Petra se encuentra una formación rocosa llamada Valla, donde David busca respuestas. Hoy la tierra que hay a sus pies está seca. Pero incluso tan lejos del centro de la ciudad, arqueólogos como Seyad al-Salamin han hallado restos de una antigua red de canalización de agua. Las precipitaciones eran escasas, unos 250 milímetros al año, y por lo tanto debían recoger cada gota que caía durante la temporada de lluvias para utilizarlas durante el resto del año. Misteriosos restos de tuberías y presas olvidadas cubren el suelo de Valla. ¿Para qué servían? Seyad ha dado con una pista: una cavidad excavada en la roca, pero no cree que sirviera para almacenar agua. Es aún más sorprendente: una prensa de vino. Es muy avanzada. Consta de 3 bases principales. Para empezar, colocaban las uvas en la parte central de la prensa, luego las prensaban y pisaban con los pies. El número de tuberías de agua y prensas de vino sugiere algo notable. El equipo de David investiga otra extraña característica que han encontrado cerca. Cavando junto a esta roca, han descubierto una pared. Parece un depósito de almacenamiento, lo que sugiere que Valla producía una gran cantidad de vino. David piensa que es hora de cambiar nuestras ideas preconcebidas sobre este ingenioso pueblo. La suposición general sobre los nabateos es que eran nómadas, que no bebían vino y que no tenían agricultura. Pero ahora sabemos que no era así. Los descubrimientos de Valla demuestran que los nabateos eran capaces de almacenar grandes cantidades de agua, lo que les permitía cultivar plantas y viñedos para la producción de vino. Lo que encuentro más fascinante acerca de los nabateos es que cogieron un paisaje desolado y aprovecharon al máximo los elementos para desarrollar la agricultura. Entonces, ¿cómo funciona este sistema de agua? Los nabateos crearon una impresionante red que canalizaba el agua hasta donde se necesitaba, a kilómetros de distancia. En el centro de la ciudad, excavaron un túnel en la roca
y presas para reorientar el flujo de agua. Los ingenieros pasaron tuberías de arcilla por el SIC. Los extremos de las tuberías se estrechaban para generar presión. Pero a través de su recorrido, construyeron cisternas revestidas con hormigón hidráulico para almacenar la preciada agua subterránea. David piensa que esta misma tecnología se extendía mucho más allá del centro de la ciudad. Muchos lugares tienen manantiales, pero aquí no hay. Lo sorprendente es que todo era agua de lluvia y la cantidad que caía era mínima, porque debían ser muy creativos y hábiles en sus obras de ingeniería para canalizar esa agua hasta embalses y preservarla. Y esa es la gran hazaña de Valla. El ingenio nabateo sirvió para construir una ciudad rica y poderosa. Un paraíso artificial en una región seca y desolada. Pero en su apogeo, Petra fue víctima de uno de los imperios más poderosos del mundo antiguo: Roma. Un arsenal de armas enterradas sugiere una batalla olvidada en las calles de la ciudad. Entonces, ¿fueron las temibles legiones romanas las que destruyeron Petra? Roma absorbió a los nabateos con su vasto imperio y alardeaba de haber adquirido, no conquistado, su ciudad. Pero, ¿aceptaron los ciudadanos de Petra el dominio romano sin ofrecer resistencia? El arqueólogo Tom Parker cree que esta versión de la historia debe ser reescrita. Durante años ha existido consenso sobre que se trató de un acontecimiento relativamente pacífico. Pero cada vez hallamos más pruebas que sugieren que se trató de una toma de posesión acompañada de una violencia considerable. ¿Se resistió Petra al dominio romano? Tom cree que hay una pista en el gran templo de la ciudad. Oculto entre los restos de esta estructura colosal, los arqueólogos han hecho un descubrimiento sorprendente. Cientos de proyectiles de piedra, cada uno del tamaño de un pequeño balón de fútbol, enterrados bajo la entrada principal. Entre ellos había 162 puntas de flecha hechas de hierro. Estas armas fueron escondidas aquí hace miles de años. ¿Por qué hay equipo militar dentro de uno de los edificios cívicos más grandes de Petra? ¿Y a quién pertenece? Tom examina las grandes bolas de piedra. Son el tipo de arma que empleaban los soldados romanos. Detrás de mí hay un almacén con 100 bolas de piedra que se podían lanzar con catapultas o bien a mano. No hay registros antiguos de una invasión romana hostil, pero Tom piensa que los nabateos estaban preparados para la guerra. Sabemos que los romanos estaban preparados para encontrar resistencia porque reunieron a un gran número de soldados de 3 provincias diferentes. Aún así, Tom no está seguro de que estos proyectiles fueran realmente romanos. Sabemos mucho sobre el ejército romano. Estaba muy estandarizado y tenemos muchas pruebas procedentes de todos los rincones del imperio. En cambio, del ejército nabateo no sabemos casi nada. Los arqueólogos piensan que la mayoría de los soldados nabateos luchaban a pie con lanzas o a caballo y eran arqueros expertos. Construyeron sencillas torres de vigilancia para poder proteger su ciudad, cuidadosamente colocadas para detectar a los invasores con antelación. Por el contrario, sabemos que los romanos habían desarrollado avanzadas armas de asedio, ballestas gigantes y catapultas que podían lanzar proyectiles de piedra a más de 300 metros. Pero antes de que los romanos se apoderaran de Petra, los nabateos habían luchado a su lado para enfrentarse a enemigos comunes. ¿Entonces pudieron los nabateos copiar o robar estas armas a Roma? Tom piensa que los proyectiles son nabateos. El escenario más probable es que los nabateos almacenaron armas aquí. Las bolas se encontraron en una cavidad destinada a ocultarlas. Algunas de las puertas fueron bloqueadas. Pero lo más sorprendente es que no se trata de un edificio militar. Estamos en el centro de la ciudad.
El descubrimiento de estas bolas de piedra sugiere una última y desesperada oposición en la entrada del Gran Templo. Tony imagina a los nabateos arrojándolas sobre los legionarios romanos que avanzaban hacia ellos. Probablemente los romanos intentaban subir las escaleras bajo el fuego enemigo. Avanzaban en lo que se llamaba formación testudo o tortuga, uniendo sus escudos y protegiendo sus cabezas. Eso pudo haber desviado alguna de estas bolas que les lanzaban, al igual que las flechas. Pero la lucha pareció haberse extendido más allá del Gran Templo. Otros edificios a lo largo de la calle principal también muestran cicatrices de una invasión violenta. Las áreas más defendibles son las estructuras elevadas. Es posible que los nabateos fortificasen edificios concretos dentro de la ciudad para resistir, y creo que el Gran Templo es nuestro mejor ejemplo de eso hasta ahora. Si hubo una lucha tan violenta en las calles de Petra, ¿por qué los cronistas romanos la ignoraron? Seguramente, este fue un asunto militar de poca importancia desde la perspectiva romana, pero desde la perspectiva nabatea fue un golpe devastador. Y al final, lo tenían todo en contra. La máquina militar romana derrocó a los gobernantes de Petra. ¿Pero supuso la llegada del imperio el fin del modo de vida de los nabateos? Los arqueólogos buscan pistas debajo de una misteriosa ruina en la cima de una remota cresta. ¿Y puede un antiguo texto revelar qué le sucedió realmente a la población de Petra? Hace casi 2000 años, el Imperio Romano se apoderó de Petra. ¿Qué significaba el gobierno romano para los ciudadanos más exigentes del imperio? La arqueóloga Megan Perry investiga cómo se adaptaron los nabateos a la vida bajo ocupación extranjera. Una de las cosas más importantes que tratamos de averiguar es cuánto cambió realmente Petra tras la invasión romana, porque no tenemos ni idea. Megan busca pistas bajo un misterioso muro que recorre una cresta al norte de la ciudad. El muro fue construido con miles de bloques de piedra arenisca y se rellenó con escombros. Los arqueólogos han descubierto que los cimientos se construyeron con la llegada de los romanos y parece atravesar un barrio residencial dividiendo casas nabateas corrientes. ¿Qué revela esta extraña construcción sobre la vida en la Petra romana? El primer trabajo de Megan es averiguar quién construyó este muro. Para ello utiliza una innovadora tecnología de escaneo láser. El escáner dispara un láser que rebota como si fuera un reflejo. Su equipo ha escaneado el muro con una precisión extrema. Una de las cosas que podemos ver es que el muro es una mezcolanza de diferentes tipos de piedras tomadas de diferentes lugares, de otras estructuras. Como se puede ver aquí, está muy mal construido. Incorporaron al muro la pared de esta casa, que era anterior. Aquí puede verse claramente que, en lugar de atravesar la estructura, incorporaron esta pared al muro. Está claro que su construcción fue bastante descuidada. A Megan le intriga cómo se construyó el muro. Y se dirige a examinar las ruinas con su colega Tom Parker. Esto de aquí podría tratarse de una plataforma de balista. Tom cree que el muro oculta restos de la tecnología militar romana. Esta podría ser la base de un arma temible llamada balista.
Eran catapultas que disparaban los proyectiles de piedra que empleaba el ejército romano. Posiblemente la montaron sobre esta plataforma y la apoyaron contra el muro para disparar hacia abajo. Cada legión tenía 60 de estas balistas y eran manejadas por equipos de 3 personas. En esencia eran como ballestas gigantes. ¿Acaso el ejército romano construyó este muro a toda prisa para contener a la población hostil? Esta cresta domina todo el centro de Petra. Así que, si querían instalar una guarnición militar, este era el lugar ideal. Pero una vez construida la guarnición, ¿cómo cambió esta ciudad? Megan sospecha que la mayoría de los aspectos de la vida cotidiana continuaron con normalidad. Esto es parte de una típica olla romana. Se pueden encontrar por todas partes en esta región. La mayoría de los restos que encontramos aquí pertenecen a objetos cotidianos. Ollas de cocina que se rompían y que la gente tiraba. Pero la parte superior de la cresta oculta un secreto impactante. Está lleno de tumbas. En Petra, los vivos y los muertos vivían unos junto a otros. Estas son tumbas de nabateos corrientes, quienes no tenían el dinero ni el prestigio para ser enterrados en algunas de las elaboradas tumbas que rodean la ciudad. Varias generaciones podrían ser enterradas en cámaras como esta. Pero Megan descubrió que los nabateos dejaron de enterrar a sus muertos aquí, en torno a la misma época que se construyó el muro y llegaron los romanos. Esta es una de las evidencias más claras que tenemos de cómo afectó la anexión romana de la ciudad a la vida cotidiana de sus ciudadanos. Entonces, ¿por qué los nuevos gobernantes de Petra impidieron a los nabateos vivir entre los muertos, poniendo fin a una práctica que había existido durante cientos de años? Los romanos tenían reglas muy estrictas sobre dónde podían ser enterrados los muertos. Seguramente consideraron esta práctica muy contaminante y extraña, de modo que prohibieron cualquier tipo de entierro dentro de las murallas de la ciudad. Los romanos cambiaron la civilización nabatea, pero también invirtieron una enorme cantidad de dinero en la ciudad. A medida que el Imperio Romano se expandía a través del Oriente Próximo, ciudades como Petra siguieron prosperando, pero con un aspecto muy diferente. En Petra, posiblemente fueron los romanos quienes construyeron la impresionante calle que atraviesa el centro de la ciudad, bordeada por grandes columnas. Junto al gran templo, los romanos construyeron baños públicos, el sello de su civilización. Finalmente, los romanos construyeron un arco triunfal sobre la entrada al Sic. El mensaje a los visitantes era claro. Petra seguía activa, pero Roma había venido para quedarse. Pero las tumbas y templos que han llegado hasta nuestros días son unas ruinas asombrosas. ¿Qué pasó con los misteriosos nabateos que construyeron esta ciudad? La arqueóloga Lian Bedal piensa que hay una pista debajo de un oasis artificial que los nabateos crearon junto al gran templo. Estamos viendo el complejo de jardín y piscina. Era una gran arboleda de palmeras, una zona de sombra con agua al fondo. Tras viajar por el desierto, este tipo de oasis artificial debía ser bastante impresionante para cualquiera que visitara Petra. El gran templo se alzaba orgulloso en el centro de esta ciudad. Una gloriosa fachada de 5 pisos de altura. El mayor edificio independiente de Petra. Se alzaba por encima de la ciudad con una elaborada entrada de columnatas triples formadas por más de 100 columnas. Pero el jardín a su lado era aún más impresionante. Las excavaciones revelan los restos de una magnífica piscina de tamaño olímpico. ¿Pero qué pasó con ella? ¿Y podía revelar por qué Petra llegó a su fin? Lian ha descubierto cómo falló la tecnología que mantenía este jardín.
cree que este surco en la roca fue una vez una rampa o incluso una cascada que suministraba agua a la piscina. Pero incluso hoy, las excavaciones están llenas de arena y sedimentos que se acumulan constantemente. Todo esto, toda esta tierra, ha rellenado por completo la excavación durante años. Cuando comenzamos a excavar en 2013, los sedimentos llegaban hasta más de la mitad de este acantilado. Se ve el color blanquecino, el cambio de color en la piedra arenisca. Todo esto era una gran pendiente de tierra y cuando excavamos, descubrimos que la base estaba a 2 o 3 metros. En algún momento esta piscina fue abandonada y se fue llenando de sedimento. ¿Por qué? Al otro lado del jardín, Liane descubre indicios de un suceso devastador. Lo que tenemos aquí es la repisa de roca que bordeaba la piscina. Aquí debía haber columnas. Debía haber una bonita columnata, pero no queda nada. Sin embargo, hemos encontrado restos en la piscina. Liane cree saber lo que causó tanto daño. Un enorme terremoto que destruyó muchos edificios magníficos, dejándolos imposibles de reparar en el año 363. Estos son algunos de los fragmentos de mármol que excavamos en la piscina. Como se puede ver, son solo fragmentos, pero algunos presentan una bonita curvatura que indica que pertenecían a una estructura circular, como una columna. Cuando se moja, mirad qué color más bonito tiene. Pero no se puede reutilizar esta piedra para hacer otra columna. Entonces, ¿fue este desastre el que envió a Petra a la decadencia? Liane ha descubierto algo extraño. La piscina comenzó a secarse casi 150 años antes del terremoto. Sabemos que comenzó a secarse antes porque hay más de medio metro de tierra con huesos de animales y fragmentos de cerámica que cubren el fondo de la piscina. Los escombros revelan que los ciudadanos de Petra no estaban dispuestos o no podían cuidar este jardín. Dejaron de mantener la piscina, lo que indica que mucho antes del terremoto se produjo una disminución en el estatus de este lugar, en el uso de este lugar. Incluso dejaron de molestarse en limpiarlo de tierra y basura. Pero ¿por qué nadie se molestó en mantener esta piscina? Aunque el terremoto destruyó gran parte del centro de la ciudad, los problemas de Petra comenzaron 150 años antes, poco después de la llegada de los romanos. Nuevas carreteras cambiaron las rutas comerciales hacia otras ciudades del imperio, lo que significaba que Petra ya no era el único centro comercial del desierto. La ciudad empezó a menguar. La gente seguía viviendo aquí, pero muchos de sus antiguos palacios y templos no fueron reconstruidos. Y el hermoso jardín junto al gran templo se convirtió en un campo de cultivo. Si la ciudad empezó a perder su estatus al final de este periodo romano, si empezó a perder su fuente de riqueza, cosas como mantener esta piscina debía considerarse un gasto innecesario o imposible. La pérdida de sus rutas comerciales golpeó duramente a Petra. Pero, ¿fue este el fin de los nabateos y de su gran ciudad? ¿Puede un extraordinario texto antiguo descubierto en una iglesia perdida revelar qué le sucedió a la gente de Petra? 500 años después del nacimiento de Petra, muchas de las tumbas y templos nabateos de esta ciudad estaban en ruinas. La caída del comercio lo redujo a un pueblo fantasma. Muchas columnas aún se encuentran exactamente donde cayeron durante un gran terremoto. El Templo de los Leones Alados fue uno de los muchos edificios afectados por el terremoto.
El arqueólogo Glenn Corbett dirige un equipo de especialistas del Centro Estadounidense de Investigación en Oriente que intentan reconstruir este lugar de culto. El terremoto del 363 que arrasó Petra y gran parte de las regiones de Palestina y Jordania devastó este complejo de templos y muchos otros edificios nabateos y romanos de Petra. Este terremoto fue uno de los más potentes que tuvieron lugar en el mundo antiguo. Glenn trata de averiguar qué sucedió aquí exactamente. Aquí vemos las consecuencias devastadoras de este terremoto. Justo a mi lado tenemos los restos de estas columnas enormes que se encontraban en la entrada del templo. Y bajando, encontramos otro ejemplo de columna caída durante el terremoto. Se deslizó hacia abajo. Gran parte del complejo que vemos, pisos superiores, niveles superiores, se derrumbaron después de este suceso tan catastrófico y devastador que azotó Petra. Los antiguos cronistas dicen que el terremoto se produjo a media mañana, cuando la gente se encontraba en las calles de la ciudad y los edificios públicos. Sabemos que el terremoto tuvo lugar en un momento en que la gente... Por supuesto, nadie esperaba una destrucción catastrófica. Y de repente el templo y el suelo comenzaron a temblar. Las columnas que bordeaban el gigantesco patio del templo empezaron a tambalearse de un lado a otro y a derrumbarse en todas direcciones. Gran parte de la segunda planta del templo se derrumbó. Y gran parte de la destrucción que vemos en el Templo de los Leones Alados se relaciona directamente con ese gran terremoto del siglo IV. Pero hay un misterio. ¿Por qué la gente de Petra no hizo ningún intento de reparar o salvar uno de los sitios más sagrados de la ciudad? La ciudad continuó habitada y en activo, pero muchos de los monumentos nabateos y romanos simplemente no fueron reconstruidos. Por alguna razón, después de ese terremoto, se decidió que ya no valía la pena mantener esas estructuras. Este tendría que haber sido el principio del fin para Petra. Pero la arqueóloga Barbara Porter ha descubierto que sus habitantes eran más resistentes de lo que imaginábamos. Ahora investiga un tesoro arqueológico extraordinario que revela el surgimiento de una nueva ciudad más pequeña. Esto reescribe por completo la historia de Petra en el siglo VI. Estos pergaminos carbonizados se llaman los papitos de Petra. La escritura descolorida es aún visible gracias al fuego suave que los conservó como carbón. Si no los hubiera quemado el fuego, no habría sido más que materia orgánica y se habría podrido en la tierra de Petra. Los papiros fueron descubiertos en una de las iglesias de Petra. Pertenecían a los archivos de un residente llamado Teodoros. Y nos ofrecen una visión única de cómo él y sus amigos se habían recuperado casi 200 años después del terremoto. Este primer documento habla sobre Teodoros y sus arreglos con respecto a la propiedad de la familia y termina con su enfrentamiento con su primo hermano Estéfanos. Estos papiros revelan una nueva ciudad cristiana. Su gente seguía casándose por interés y peleando por las propiedades, manteniendo vivas las tradiciones nabateas. Sabemos, por ejemplo, que Teodoros significa amante de Dios en griego, pero su padre y su abuelo se llamaban Óbodas, el nombre de un gran rey nabateo. Así que estas personas seguían honrando a sus antepasados nabateos. Estos registros revelan que Petra distaba de ser una ciudad pobre. Así que, ¿por qué Teodoros y sus conciudadanos dejaron sus templos ancestrales en ruinas? Bárbara visita el lugar donde fueron encontrados los papiros. Siento que esta iglesia de Petra es un tesoro escondido. Cree que los ciudadanos, ahora cristianos, decidieron no reconstruir templos dedicados a antiguos dioses.
Lo interesante es que los templos estaban muy cerca y en su mayoría fueron destruidos por el terremoto del 363. Así que contaban con la fuente perfecta para construir los nuevos. Reutilizaron el material de los antiguos edificios nabateos. Todos los capiteles procedían de los antiguos templos. Esta era la iglesia a la que Teodoros y su esposa venían a rezar. Los papiros encontrados en esta sala indican que la iglesia estaba dedicada a la Virgen María. Pero el hermoso edificio revela que Petra seguía siendo rica y continuaba evolucionando. Nos dice que en los siglos V y VI la gente era bastante rica en esta ciudad como para construir estructuras religiosas, en este caso dedicadas a la fe cristiana, en contraposición a las estructuras nabateas o romanas anteriores. El cristianismo se expandía. Los ciudadanos de Petra seguían siendo lo suficientemente ricos como para cubrir el suelo de su nueva iglesia con exquisitos mosaicos. Algunas de estas criaturas son exóticas, otras más terrenales. Aquí vemos un camello cargado con unos troncos enormes. No parece muy feliz. Y a ambos lados, aunque faltan sus cabezas, dos pastores de camellos que intentan tirar de él. Pero los ciudadanos cristianos de Petra no abandonaron su pasado por completo. Este mosaico representa las 4 estaciones como dioses romanos, los mismos que capturaron la imaginación de los primeros nabateos. Es posible que sus rostros fueran modelados a partir de personas reales. Cada uno de ellos cuenta una historia, ya sea un extraño pez o la representación de la primavera. Y sobre ella tiene una inscripción griega en la que pone Earín. Es mi opinión, es una preciosidad. Tiene un collar de esmeraldas, pulseras. Es una dama elegante, bien vestida, con joyas y con un cuenco lleno de rosas. Los arqueólogos seguirán investigando las vidas de los ciudadanos de Petra para descubrir exactamente cuándo abandonaron esta pequeña ciudad. Pero lo que han descubierto hasta ahora es que era un pueblo notable que se adaptó y sobrevivió durante mucho más tiempo del que se pensaba. Aunque hemos excavado algunos de los monumentos más importantes de Petra, sigue habiendo muchísimo por descubrir. Solo a través de la arqueología empezamos a hacernos una idea de la vida cotidiana de los nabateos, la gente que construyó esta ciudad. Los nabateos tenían sus propios reyes, monedas, leyes, administración y su propia cultura, muy brillante, por cierto. La historia del extraordinario pueblo de Petra está comenzando a ser descubierta. Los primeros nabateos transformaron este terreno rocoso en una ciudad magnífica que aún hoy inspira temor a los visitantes. Su ingenio les permitió construir un oasis artificial al borde del desierto. Los ciudadanos de Petra tenían una impresionante capacidad para hacer frente a cualquier cosa, manteniendo su propia identidad. Petra, la ciudad escondida, por fin empieza a revelar sus secretos.